Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, al comienzo del otoño 2020. Estamos en tiempos muy interesantes conforme a la profecía de Dios. Hoy estaremos hablando de el otoño y la economía que todos deben conocer. Sí, Dios tiene grandes cosas para los que son sus hijos y bueno, todos los que son hijos de Dios es porque han recibido a Jesús. La Biblia los llama también santos o también les llama hijos de la fe. Y por ello vemos, así como el Padre provee para un hijo pequeño, así también Dios provee para nosotros. Si ponemos a Dios en primer lugar y bueno, si le damos ahora sí bueno, la mejor economía es la que sembramos en Dios, para que recibamos cosecha aquí en la tierra, y no solamente hablando de dinero, pero en todas las cosas que nos vaya bien, y eso nos habla de la prosperidad, que nos va bien en todo. Lo primero que Dios estableció cuando creó a Adán y a Eva aquí en la tierra fue la semilla. La semilla, Dios creó árboles que den semilla para la comida. Lo primero fue el alimento. Dios creó el cuerpo humano con la necesidad de comer. Tenemos todo un sistema digestivo. A través de la comida el cuerpo se fortalece, hay energía. Los nutrientes vienen de la comida y la comida viene de la tierra. El cuerpo humano fue creado de la tierra y por lo tanto la comida, el cuerpo también viene de la tierra. De allí vienen los minerales, vienen las vitaminas a través de frutas, verduras. Todo esto Dios lo estableció. Cuando Adán y Eva fueron creados, ya el planeta Tierra estaba organizado, todo estaba dado y lo único que faltaba era sembrar la semilla. Dios ya había dado la semilla se da para el alimento, para el ser humano durante toda su vida terrenal. Cada persona que nace en la tierra ya nace con la provisión divina de Dios para toda su vida. Por eso tenemos que ir a la Biblia y conocer lo que Dios ha hecho. Si hoy estamos viendo tanta pobreza, es por la injusticia del hombre, porque el hombre está apartado de Dios. El hombre desconoce de la Biblia la palabra de Dios. El hombre apartado de Dios está en una corrupción, en un egoísmo y está caminando afectando al prójimo. Por eso hoy estaremos hablando de lo que es la economía de Dios en el otoño, porque es el otoño que Dios determinó de sembrar la semilla. Hemos visto imágenes donde personas están sembrando la semilla. Esto es en el otoño. Dios estableció un calendario con 4 estaciones y al otoño, que es el 7º mes del calendario de Dios, empieza un nuevo ciclo. Termina un ciclo económico para comenzar otro ciclo económico. Termina un ciclo agrícola. La agricultura tiene que ver con la economía. La primera actividad económica que Dios estableció fue la agricultura, porque el hombre desde el principio fue creado para comer. El hombre necesita comer, por eso cuando Dios creó el huerto del Edén, Dios puso a Adán y le dijo: mira, todo árbol que está aquí en el huerto lo podrás comer, solamente me reservo un árbol. De ese árbol no comerás, porque el día que de él comas vas a morir. El pecado entró por la comida, el diablo se presentó tentando a Eva por medio de la comida prohibida. Dios había prohibido esa comida, el hombre fue probado y Eva cayó en el engaño del diablo. Desde entonces la maldición entró al planeta Tierra. Dios le dijo a Adán: ahora el trabajo será difícil para ti, obtener el alimento para tu casa, para tu familia, se te dificultará. Con el sudor de tu frente vas a trabajar y traer el sustento a tu hogar. A esto vino Jesucristo, a cambiar la maldición en bendición. Cuando una persona
se arrepiente de estar apartado de Dios, se arrepiente de toda incredulidad, de toda duda que tenga sobre la palabra de Dios y viene de nuevo a Dios por medio de Jesucristo, entonces la maldición se convierte en bendición, los cielos se empiezan a abrir y las bendiciones que tienen que ver con el alimento empiezan a fluir. Ahora tenemos la Biblia para ser enseñados cómo caminar en el planeta Tierra en las bendiciones de la prosperidad de Dios, que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con la salud, porque donde hay una buena alimentación hay buena salud y también tiene que ver con una buena economía financiera. Todo se traduce en dinero y necesitamos conocer de que Dios todo esto lo determinó y es otoño precisamente la fecha donde Dios comienza a bendecir. Podemos ir leyendo en el Salmo 65, allí en el versículo 11, 12 y 13, la Biblia nos habla de que Dios está terminando un año para comenzar otro año. El hombre trabaja con Dios, el hombre que obedece a Dios, entonces tendrá la bendición de la prosperidad aquí en la tierra. Así que este salmo es muy importante conocerlo, el versículo 11, 12 y 13. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Tú coronas el año con tus bienes o terminas el año, otoño es el término de un año para comenzar otro año. Es el séptimo mes en el calendario de Dios. Todo comienza en primavera, pero llega el otoño. El otoño empieza el ciclo económico que termina al otro otoño. Por eso la economía tiene que ver con el otoño. En el Salmo 112, versículo 3, allí Dios está hablando de un hombre que camina en el conocimiento de la palabra de Dios, obedeciendo las instrucciones de Dios. Y si está trabajando en la bendición de Dios, acumulará bienes y riquezas, dice el Salmo 112, versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en su casa. De esto se trata la palabra economía. La economía tiene que ver con los bienes y riquezas en el hogar, en la familia. Dios creó la familia para que la familia viva bien. Por eso Dios estableció en primer lugar el trabajo. Cuando Dios creó a Adán, Dios lo puso en el huerto para trabajar el huerto. La primera actividad que Dios establece se llama el trabajo, porque a través del trabajo iba a venir el sustento. Dios puso a Adán y le dijo, Dios, Adán, aquí te pongo en este huerto para que lo labres, lo trabajes y lo protejas. Dos cosas puso Dios en el varón, trabajar y proteger. Ya el diablo estaba en la tierra. Por eso Dios puso al varón allí para trabajar y para proteger el fruto del trabajo. Así que todo esto lo tenemos contemplado en la Biblia, que es la palabra de Dios, es un manual. Todo el que conoce la Biblia, hombre o mujer, esto no es de religión. Cualquiera puede tener la religión cristiana y no conocer la Biblia. Si tú conoces de lo que está en la Biblia, entonces caminarás de una manera muy diferente, porque Dios está de por medio en aquellos que honran su palabra. El que honra la palabra de Dios, Dios lo honra. Así que en la obediencia a la palabra de Dios estará nuestra bendición. Bienes y riquezas hay en su casa, dijo Dios. La Biblia habla de que a través de los bienes y riquezas debemos honrar a Dios.
O sea, esto tiene que ver con la ofrenda, con el diezmo. Diezmo y ofrenda viene del trabajo que Dios da, viene del producto del trabajo que es el salario, y ya Dios dijo, allí está mi diezmo, mi ofrenda. El diezmo y la ofrenda son de Dios, no es del hombre. Entonces Dios dijo, van a traer el diezmo y la ofrenda al final del año. Cuando termine la cosecha, presentarán su ofrenda para comenzar otro ciclo de bendición en la prosperidad. La ofrenda no es más que un eslabón que cierra un año para comenzar otro año de bendición. Por eso la Biblia nos habla, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10, que hay que honrar a Dios por medio de el dar. Dios nos da para que nosotros sigamos teniendo. Para que todo esto suceda, necesitamos ofrendar, porque Dios toma la ofrenda, la multiplica o la bendice y nos las devuelve multiplicada. Por eso dice Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios es Dios siempre de bendición, de multiplicación, de bienes. Nunca encontraremos en la palabra de Dios de la palabra escasez cuando estamos en la tierra de bendición de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, 400 años estuvieron esclavos en Egipto. Entonces Dios los sacó a la libertad y Dios les dijo al pueblo de Israel, van a entrar a una nueva tierra, no como la tierra de Egipto. Será una tierra donde yo estaré pendiente de ustedes. Estaré mandando la primera lluvia, la segunda lluvia, ordenaré a la tierra que les dé el alimento. Y aquí está lo que Dios dijo en Deuteronomio capítulo 8, dice el versículo 6, 7, 8. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esta es la salvación que Dios le dio al pueblo de Israel, y es la salvación que Dios nos da a todos los que somos cristianos. Nosotros los cristianos venimos de estar cautivos en el pecado, y por el pecado estábamos bajo maldición, por el pecado bajo las garras de Satanás. Estábamos en esclavitud, estábamos bajo una maldición que trajo pobreza, ruina, escasez. Pero cuando salimos a la salvación, ahora ya cambió la situación. Por eso Dios le dijo, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Todo lo que Dios ofrece es en sobreabundancia. Sobreabundancia porque hay abundancia para la familia y algo más, un extra más, para que uno tenga para compartir. Así que todo esto Dios lo ha determinado para los que obedecen las instrucciones de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel está en el versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndoles. Por eso hoy hablaremos de la palabra economía. El Nuevo Testamento de la Biblia se escribió en griego.
la palabra economía tiene raíces del griego. Y hay dos raíces importantes en la palabra economía. La primera raíz griega tiene que ver con la palabra oikos. Todos los que somos pastores y trabajamos en hogares, aquellos pastores que trabajan en células en los hogares, que hacen células hogareñas, conocen esta palabra, oikos, porque oikos significa la casa, el hogar. Es la casa, el hogar, donde está el patrimonio familiar que Dios ha establecido, bienes y riquezas, de acuerdo al Salmo 102.3. Por eso, 112.3. Por eso tenemos que conocer esta raíz de la palabra economía. Oikos significa casa, familia, pero la otra palabra significa, la palabra nomos, es la palabra que significa ley o estatutos o normas que Dios establece para la administración de los bienes y riquezas. De otra manera, el hombre fue creado como un mayordomo de Dios, como un administrador de los bienes y recursos de Dios. Esta es la palabra economía. Dios establece leyes o normas que el hombre tiene que cumplir para la buena administración de los bienes que Dios dará en un ciclo anual. Por eso, al término del año tiene que haber resultado. Dios establece, por ejemplo, en Génesis capítulo 8, versículo 22, la ley universal de la siembra y la cosecha. Se siembra para cosechar. El que siembra, cosecha. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra, el que trabaja, come. El que no trabaja, no come. Porque la comida viene del trabajo. La siembra es trabajo. El que siembra la semilla va a recibir mucha cosecha. La cosecha son multitudes de semillas. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Aquí está lo que Dios determinó después del juicio del diluvio. Dios mandó el juicio del diluvio, desapareció toda la humanidad, salvo la familia de Noé. Noé y su familia fueron salvos, porque Dios comenzó una nueva etapa en el planeta Tierra y estableció esta ley. Desde que la tierra esté, nunca va a faltar la sementera y la cosecha, la siembra y la cosecha. Nunca va a faltar el invierno y el verano y el invierno. Así que Dios habla de las estaciones del año, habla del ciclo anual, habla de sembrar para cosechar, y también estableció la ley del diezmo. Deuteronomio 14:22. Dios es Dios de leyes, de estatutos. Nosotros debemos oír la voz de Dios, creer la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, y nos irá bien aquí en la tierra. Por eso tenemos que fomentar el estudio de la Biblia en personas y en familias. Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Allí está el ciclo es anual, cada año. El ciclo económico es cada año. Indefectiblemente hay que diezmar. Esta palabra es una palabra fuerte que habla de una obligación. O sea que no nos podemos zafar de diezmar. No podemos evitar el diezmo. Indefectiblemente diezmarás. Por eso las personas que trabajan y no diezman están en problemas económicos muy serios. Dios no es un Dios que nos va a forzar a hacer las cosas en contra de nuestra voluntad. No, fuimos creados con una voluntad y debemos nosotros rendir nuestra voluntad humana a la voluntad de Dios para que nos vaya bien.
Nadie te va a obligar a dar el diezmo ni la ofrenda, pero Dios dice, cumples esta ley, la bendición estará. No cumples esta ley, entonces la maldición vendrá. Por eso, en este tiempo del otoño, que son las bendiciones que Dios establece con respecto a la economía, es el tiempo donde el diablo ataca más a la humanidad. El diablo sabe que la humanidad es bendecida en el otoño. Ciudades y naciones son bendecidas en el otoño con la prosperidad económica de Dios. Y es precisamente en el otoño cuando el diablo levanta su ejército de demonios por medio de muchas circunstancias adversas para atacar ciudades y naciones. ¿Cuáles son las diversas formas de ataque que tiene el enemigo? Vamos a leer Jeremías capítulo 12, versículo 4. El diablo está aquí en la tierra para traer desolación, para traer muerte, para traer conflictos, para traer perturbación a la familia y a las ciudades. Por eso tenemos que entender todo lo que está pasando ahora, sobre todo aquí en nuestra región, en el sureste, porque estamos en medio de una contención sanitaria y no hemos terminado todavía con este virus. Seguimos luchando contra el virus, estamos orando contra este virus y ya estamos en problemas con respecto a los cambios climáticos. 2 frentes fríos, el frente frío 4, el frente frío 5, eso viene por tierra, pero por el agua, allí viene la depresión tropical número 25, ya tiene nombre, es la tormenta Gama. Y todo esto se concentra en el sureste de México, se concentra en lo que es la península, Tabasco, Chiapas, parte de Oaxaca, Veracruz. Es el tiempo que nos toca vivir. Todo esto es un ataque del diablo. El diablo quiere la destrucción. ¿Qué pasa después de una inundación? ¿Qué pasa después de una afectación en un hogar? Hay pérdida de los bienes del hogar, hay pérdida económica. Cuando una persona pierde su carro, pierde todos los enseres que tiene dentro del hogar, todo se traduce en dinero, porque hay un enemigo que está atacando el dinero de manera astuta, de manera que no podemos entender a menos que conozcamos de la Biblia y conozcamos al Señor Jesucristo y estemos guiados por el Espíritu Santo para tener el discernimiento de lo que está pasando en los tiempos que estamos viviendo. Así que para cada situación, para cada circunstancia que se vive en el día a día, para eso tenemos la Biblia, el manual que nos va orientando de todo lo que está sucediendo y el Espíritu Santo nos está ubicando. Este temporal pronto pasará. De aquí al lunes ya estará libre esta región y estaremos esperando otra afectación del enemigo porque el diablo está atacando en el otoño. Ya se habla del virus del otoño, que es el virus de la influenza o de la gripe. ¿Cuántas personas se están vacunando? ¿Y por qué se están vacunando? Porque están queriendo prepararse para que en sus cuerpos estén en una condición de fortaleza ante el ataque de este virus al sistema inmunológico, ataca el sistema respiratorio. Así que son espíritus que están atacando. ¿Cuándo atacan? Otoño-invierno. Cuando surgió el COVID-19, surgió a finales del otoño, principios del invierno. Así que ahora estamos otra vez en el otoño, empezando el otoño, pero ya con una madurez espiritual. Todo el año 2020 Dios nos ha estado hablando, Dios ha estado revelando acerca de su palabra. Todo cristiano, sea una persona
de una denominación cristiana o de otra denominación cristiana, si estuvo estudiando de la Biblia, si estuvo orando, tiene conocimiento de las cosas. Hay madurez espiritual. Hoy podemos entender todo ello. El diablo, en su astucia, quiere perturbar, pero tú y yo, como cristianos, debemos entender de que tenemos autoridad contra el diablo y toda su obra, y la oración que debemos hacer es una oración de autoridad, reprender las obras del diablo, reprender toda obra como son las lluvias torrenciales que están cayendo en Chiapas, que están cayendo sobre Tabasco, que están cayendo sobre el Golfo de México. Tenemos la autoridad, pedirle a Dios perdón por los pecados de nuestra región, porque todo es el pecado de la población. Si en la población de una ciudad, de una nación, hay pecado, hay desobediencia a los mandamientos de Dios, hay tanto odio, tanta venganza, hay tanta afectación al prójimo, entonces el pecado está llamando al juicio y el diablo toma derecho donde hay pecado. Por eso hay desolación en muchos lugares, en otros lugares hay sequía, en otros lugares hay problemas de terremotos, en otros lugares las afectaciones de enfermedades son críticas. Todo esto lo estamos viviendo en el mundo entero. Para eso está distribuida la iglesia cristiana. En cada ciudad hay iglesias, en cada nación hay iglesias. Las iglesias no son adornos, las iglesias son el poder de Dios contra las obras del diablo en un territorio, en una ciudad, en una nación. Desde que empezamos a conocer todo ello, hemos estado orando, hemos convocado a la oración, hemos estado orando y ayunando. Desde que comenzó la temporada de huracanes, hemos estado orando y ayunando contra huracanes. Hemos estado ayunando contra las inundaciones, pero llegó ahora este momento crítico. Ahora tenemos que intensificar la oración. Ahora tenemos que ordenar que esas lluvias torrenciales se detengan. Tenemos que ordenar que esos cuerpos de agua vuelvan a sus niveles. Tenemos que declarar y decretar palabras de determinación en cuanto a lo que está sucediendo. Por ejemplo, que el agua se vaya evaporando. Muchos dirán, esos están totalmente confundidos, perturbados, pero la Biblia habla que las cosas que nosotros hacemos guiados por el Espíritu Santo son locura para las personas que quieren pensar de una manera racional, lógica, que por qué está lloviendo, que las consecuencias de la lluvia, que por qué están cayendo tantas aguas en la presa Peñitas, en fin, todo esto tiene un razonamiento en cuanto a lo lógico, pero la iglesia no camina en ese razonamiento, la iglesia camina de acuerdo a la enseñanza de la Biblia guiada por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que conocer lo que tenemos como cristianos. Aquí en Jeremías capítulo 12, versículo 4, Dios está hablando acerca del pecado y como consecuencia del pecado viene la desolación. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Muchos se burlan de Dios, muchos no toman en cuenta a Dios, muchos siguen en su pecado, siguen en su maldad. Entonces viene un tiempo de juicio. Todo juicio es temporal. Por eso esta lluvia que estamos hoy teniendo es temporal, pronto va a pasar. Así que debemos considerar que todo lo que está pasando es debido al pecado, el pecado de una población. Isaías, capítulo 24, versículos del 5 al 6. Allí Dios está hablando acerca de que muchos moradores en la tierra han violado las leyes de Dios, han pisoteado las leyes de Dios. Entonces viene juicio. Capítulo 24, versículos del 5 al 6.
Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Por eso, ante la situación que se está viviendo, tenemos que predicar arrepentimiento a la gente. Arrepentíos y conviértanse a Dios. Es el evangelio que se predica, no es religión, es la salvación, es un cambio de vida. Queremos estar libres de toda afectación, tenemos que estar bajo una cobertura de protección. Dios ofrece todo ello en Cristo Jesús. Jesucristo pagó el precio para comprar nuestras vidas. El diablo nos tenía esclavizados y fuimos comprados con la sangre de Jesucristo para ser libres del ataque del diablo. Por eso hoy podemos reprender al diablo, porque ahora en Cristo tenemos esa autoridad, ese poder. Podemos leer en Lucas capítulo 10, versículo 19, el Señor Jesucristo está hablando de esta autoridad dada a los discípulos. Es para el que cree. Si tú crees en lo que Jesucristo dijo y lo aplicas, verás el resultado. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Serpientes y escorpiones tienen que ver con demonios. Toda fuerza del enemigo, el enemigo es el diablo, toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Todo debe ser puesto bajo los pies de la iglesia. La iglesia está aquí en la tierra precisamente para ser luz y sal. Está aquí para ayudar a la gente a reconciliarse con Dios. Por eso, al comenzar este otoño, tenemos que conocer todo lo que está sucediendo. Hay diversas formas en que el diablo ataca y todo tiene que ver con el dinero. Toda actividad del diablo tiene que ver con el dinero. El blanco de ataque del diablo a una familia, a una ciudad, a una nación, a un gobierno es el dinero. Leamos lo que dijo el diablo en Job capítulo 2, versículo 4. Dios está en un diálogo con Satanás y Satanás fue a probar la vida de Job. Y lo primero que hizo el diablo cuando salió a probar la vida de Job fue atacar el dinero, atacar las propiedades de Job. El diablo le dijo a Dios: Job es un hombre que te alaba, te adora, él te sirve porque lo tienes en un marco de protección, lo tienes protegido, pero quítale la protección, le dijo Satanás a Dios. Si le quitas la protección, verás cómo Job, al quedar en miseria, en escasez, te maldice. Entonces Dios permitió esa prueba. Es la prueba de Job. ¿Y cuál fue el primer paso que dio el diablo para ir a la prueba con Job? Fue quitarle el dinero, quitarle las propiedades. El diablo se enfoca a el dinero. Y dice la Biblia que Job perdió todo. Después que perdió todo, vino la segunda prueba. Es el cuerpo, o sea, la enfermedad. El diablo puso una sarna en el cuerpo de Job. Y Job pasó esta prueba. Esta prueba no fue más allá de un año. Fue un tiempo corto y pasó la prueba, porque después de la prueba Dios le restituyó a Job mucho más de lo que antes tenía. Así que tenemos que considerar esto, pero el diablo dijo algo importante. Estas son las palabras del diablo, Job 2:4. Respondiendo Satanás, dijo Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. El diablo habla de un intercambio. El hombre va a intercambiar el dinero que pueda tener.
Todos los bienes y riquezas que ha acumulado en su trabajo, el hombre lo va a dar por su propia vida. Por eso el hombre, cuando está con miedo y temor a perder su vida, puede ser una enfermedad, un cáncer, está dispuesto a vender todo, está dispuesto a gastar todo su dinero, todo lo que trabajó en años anteriores, está dispuesto a venderlo, a gastarlo por su propia salud, su propia vida. El diablo dijo, piel por piel, todo lo que tenga el hombre lo va a dar por su vida. Por eso en otoño el diablo ataca con todo. Cuando no es un terremoto, es un incendio. Cuando no es un huracán, es una inundación. Cuando no es un virus como el que estamos conociendo, es otro virus, varias enfermedades gripales de otoño. Estamos viendo todo ello. Es parte del plan del enemigo para traer confusión y engaño. Debemos predicar el evangelio. Así que, amigo, amiga, lo único que hay que hacer aquí en la tierra es reconocer que tenemos un Dios que nos ama, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Arrepiéntete de estar apartado de Dios, arrepiéntete de todo pecado y acepta a Jesucristo y empezarás una vida diferente. ¿Qué otras cosas podemos considerar en el ataque a la economía? Rebelión, violencia, codicia, avaricia, la delincuencia. Todo esto tiene que ver con el dinero. ¿Por qué hay tantos problemas en nuestras ciudades? Por el asunto del dinero. En Génesis capítulo 6, versículos del 11 al 3, la Biblia habla de un juicio debido a la violencia. Los tiempos de hoy son tiempos de violencia, violencia en la familia, violencia en las calles, violencia en las naciones. Hay mucha violencia hoy en día. Son señales de los últimos tiempos. En Génesis capítulo 6, versículos del 11 al 3, allí habla Dios de la violencia. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, donde no hay amor al prójimo, donde no hay el amor de Dios, habrán consecuencias trágicas. Todo lo que estamos viviendo es debido al pecado de estar apartado de Dios y no estar en la obediencia a los mandamientos de Dios. El estudio de la Biblia, el conocimiento de la Biblia, sobre todo en este año 2020, es crucial, amigo, amiga. Tienes que estudiar de la Biblia. La Biblia es un manual de vida. A través del estudio de la Biblia podemos conocer todo lo que tenemos en duda aquí en la tierra. Todo problema tiene solución. La solución ya fue dada en Jesucristo. Por eso tenemos que ir al manual. ¿Cuál es la solución para un problema económico o un problema social o un problema matrimonial o un problema económico, financiero? Todo tipo de problema ya tiene solución. Cristo vino a darnos la solución. En Jesucristo estamos completos, dice la Biblia. Jesucristo, cuando vino a la tierra, dijo: sin mí nada van a poder hacer aquí en la tierra. Muchos tratan de resolver sus problemas con sus propios recursos y cometen más errores. Ven a Jesucristo, eso es sabiduría. Sabiduría es aceptar a Jesucristo y vivir de acuerdo a las enseñanzas escritas en la Biblia. Estamos terminando ya prácticamente este año 2020, nos quedan 3 meses en nuestro calendario: octubre, noviembre y diciembre. Pronto viene el 2021. Si las cosas fueron difíciles en este año 2020,
más difíciles serán en el 2021 apartados de Dios. Solamente en el Señor podemos vivir una vida en paz, una vida diferente. Así que por eso tenemos que considerar todo ello. El diablo ataca donde hay dinero. El diablo trata de que el hombre se ligue con el dinero. En Primera de Timoteo encontramos cómo Dios dice acerca de no amar al dinero. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, el tener riquezas no es malo, el tener un trabajo productivo no es malo, es todo lo contrario. Dios da todo ello, Dios da bienes y riquezas. ¿Dónde está lo crítico que Dios sanciona? Es amar el dinero. Si tú amas al dinero y haces del dinero tu propio Dios, estarás en problemas, porque te conviertes en un idólatra y la idolatría trae maldición. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 en adelante. Pero 5:6. 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea que debemos estar contentos con todo lo que Dios nos ha dado. No ser codiciosos, no ser avariciosos. Todo vendrá en su tiempo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así es, desnudos hemos nacido y así vamos a partir. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Para eso Dios estableció el trabajo, para que haya el sustento, haya el recurso económico necesario para comer y vestir. Y si tenemos comida y vestido, tenemos casa, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Allí la Biblia es muy clara acerca del amor al dinero o la idolatría. Por esto Jesucristo vino a la tierra a salvarnos. ¿Cuál era la idolatría fuerte que tenía el ser humano? El amor al dinero. Hoy en día, debido a la madurez de los tiempos, estamos viendo cómo se está incrementando el amor al dinero. Por eso tanta delincuencia, por eso tantos problemas en la tierra, en el hogar, en los gobiernos, en ciudades y naciones de manera general, por el amor al dinero. El dinero no es la vida, el dinero es un recurso que Dios dispuso para que tuviéramos la oportunidad de intercambiar las cosas aquí, pero no hay que amar el dinero. Así que todo esto son principios establecidos en la palabra de Dios para que podamos vivir en las bendiciones. Vamos a leer otro versículo allí en 1 de Timoteo 6:17. Esto habla para aquellas personas que logran tener un recurso suficiente, bienes y riquezas. Le habla Dios a los que obtienen estas riquezas y son ricos. Entonces, si Dios te ha dado riquezas, dale las gracias a Dios. El único que puede enriquecer a una persona es Dios. El diablo no enriquece a nadie. El diablo empobrece. Dios sí enriquece. Pero Dios dice, sobre todo, aquellos que han ido a la riqueza. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todo lo que Dios
ha dado al hombre en la tierra es para que el hombre lo disfrute en la tierra mientras tiene vida. La vida del hombre es corta, 70 años y ya pasamos. Así que mientras vivimos el tiempo limitado aquí en la tierra, Dios quiere que vivamos bien. Y si una persona llega a tener los recursos suficientes, no pongas tu esperanza en las riquezas, porque la vida eterna no son las riquezas. Las riquezas Dios las da para que las compartamos. La Biblia habla en el caso de mujeres, Lucas capítulo 8, Jesucristo, dice la Biblia, recorría ciudades y aldeas. Jesucristo iba de una ciudad a otra ciudad. Jesucristo estableció su ministerio en una ciudad llamada Capernaum, y de Capernaum a la orilla del mar de Galilea, Jesucristo se movía a otras ciudades. Jesucristo necesitaba dinero para comer en el camino, comer a las ciudades a donde tenía que llegar, hospedarse. Jesucristo tenía que tener el recurso económico. Por eso había uno de sus discípulos asignados a administrar los recursos económicos del ministerio del Señor Jesucristo. Este hombre se llamó Judas. Judas era el administrador de los recursos económicos del ministerio del Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que no solamente iban los apóstoles con Jesús, sino que también iban mujeres. Vamos a leer de las mujeres que estaban acompañando a Jesucristo, Lucas capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y enseñando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí tenemos a estas mujeres agradecidas al Señor Jesucristo por haber sido liberadas, como María Magdalena. Dice la Biblia que 7 demonios salieron de María Magdalena. Jesucristo echó fuera esos demonios del cuerpo de esta mujer. Ahora estas mujeres, en agradecimiento por haber sido sanadas, por haber sido liberadas, le sirvieron a Jesucristo. Y aquí tenemos cómo le servían. Le servían por medio de sus bienes. El fruto de su trabajo, lo que ellas tenían, lo pusieron a disposición del ministerio del Señor Jesucristo, para que el Señor tuviera esos recursos para seguir predicando el Evangelio de ciudad en ciudad. Para eso es el dinero, amigo, amiga, para que primeramente tengamos para comer, pero en segundo lugar para ayudar al prójimo. Predicar el Evangelio es ayudar al prójimo. Predicar el Evangelio es estar invirtiendo recursos económicos para que el prójimo se acerque a Dios. Por eso la predicación del Evangelio tiene que ver con las ofrendas, el diezmo. Para eso es, para que se siga predicando el Evangelio del reino de Dios. Dios ha levantado a la iglesia para enseñar. A través de la Biblia y del Espíritu Santo podemos ir enseñando tantas verdades que están escritas en la Biblia, para que toda persona pueda vivir la vida que agrada a Dios. El cristianismo es un estilo de vida, no es religión. Es una relación personal día a día con Jesucristo. Es como nuestro mentor que va con nosotros. Es el Espíritu Santo que nos acompaña en el día a día, aconsejándonos, ayudándonos ante los problemas de la vida diaria para salir de cada problema y que vayamos viendo el resultado año con año. Así que al término de un año debemos darle gracias a Dios porque vamos a comenzar otro año. Es el otoño. El otoño termina un ciclo para comenzar un nuevo ciclo.
Así que si tú estás apartado de Dios, te invito a que hagas esta oración de arrepentimiento. Puedes repetir después de mí: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados por estar apartado de ti. Perdóname, Señor, por ser duro en mi corazón para entender, pero hoy te entrego mi corazón. Hoy te entrego mi vida. Te invito a que entres a mí y me cambies, me transformes. Reconozco en este momento que tú resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús me declaro en salvación. Amén, amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, has pasado ya del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Has pasado a ser un hijo de Dios. Es la forma en que muchas personas hoy, en este año 2020, están pasando a ser los hijos de Dios. Este es un año de prueba, este es un año de revelación del amor de Dios. Así que vamos a terminar pronto este año 2020 de una manera diferente. Yo creo que este virus del COVID-19 pronto se irá. La iglesia sigue orando, seguimos ayunando y orando, y creo que Dios está actuando conforme a la oración que estamos haciendo. Cada país tiene una iglesia que ora. En la oración está la respuesta de Dios. Vamos a ir un corte y después regresamos para cerrar ya este programa. Estamos hablando del otoño y la economía que Dios estableció para las familias aquí en la tierra. Agradecemos a todas las personas que están siempre en comunicación con nosotros, en contacto con nosotros. Estamos trabajando radio, televisión, internet. El día de mañana es domingo, tendremos un servicio online, 10 de la mañana. Estaremos hablando de la fiesta de otoño principal, que es la fiesta de la cosecha. 11. La fiesta de tabernáculos. 11 de la mañana es, ¿no? A las 11 será el servicio online, así que les esperamos mañana. Gracias, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.